Buenas, bienvenidos nuevamente. Un cordial saludo a todos los alumnos de quinto grado de la educación primaria, a los familiares que los acompañan, a los maestros y a todos de manera general. En este encuentro tengo el gusto de compartir con ustedes las orientaciones que le van a facilitar estudiar los contenidos de la asignatura Historia de Cuba durante la semana. Antes de entrar en materia, ¿qué les parece si recordamos algunos de los contenidos estudiados? Nos encontramos en la unidad número 5, Grandes hombres y hechos notables de la Guerra de los 10 años. A continuación, te presentaremos algunas diapositivas para que cuando la observes puedas identificar a qué hecho histórico hace referencia, quiénes fueron las figuras que participaron en él y si te recuerdas de la fecha, en qué fecha aconteció. O sea, vas a observar las diapositivas para que identifiquen esos hechos y transiten por toda la unidad de estudio en la medida que sea posible. Entonces, vamos allá. Estarás observando algo que identifica a un hecho trascendental en la historia de nuestro país. Bien, estarás pensando en el inicio de la Guerra de los 10 años, seguro en el alzamiento en el ingenio de Majagua, protagonizado por la figura de Carlos Manuel de Céspedes, que ¿cuándo ocurrió? El 10 de octubre de 1868. Bueno, en ese mismo año se sucedieron otros hechos. Vamos a ver si identificas el que te presentamos. Fíjate bien los elementos que te proporcionamos del hecho histórico. Seguramente estás pensando en la carga al machete. Ah, esa primera carga al machete, protagonizada por Máximo Gómez en Pino de Vaire. También ocurrió en 1868. Pero en el desarrollo de la revolución te presentamos otro hecho para que identifiques que fue trascendental. Observa las banderas, a los patriotas que allí estaban y podrás identificar de qué hecho se trata. Seguramente estás pensando en la Asamblea de Guáimaro, que ocurrió el 10 de abril de 1869. ¿Quiénes lo protagonizaron? Bueno, entre otros Carlos Manuel de Céspedes, Ignacio Agramonte, Salvador Cisneros Betancourt, entre otros patriotas. Te presentamos a continuación un hecho que demuestra la represión desatada por España en estos momentos de la guerra. Observa. ¿De qué hecho se trata? Un hecho triste para la historia. Seguramente estás pensando en el fusilamiento de los 8 estudiantes de medicina, que sucedió el 27 de noviembre de 1871. Observa el hecho que te presentamos y mira la figura histórica. ¿De qué hecho estaremos hablando? Un hecho que salvó la dignidad de los cubanos. Seguramente estás pensando en la protesta de Baraguá, protagonizada por Antonio Maceo el 15 de
marzo de 1878. Bueno, ya estás en condiciones de tratar algunos contenidos relacionados con el fin de la Guerra de los 10 años. Y ese es el título que te proponemos para el día de hoy. Observa la diapo. Bueno, esta semana trataremos los contenidos relacionados con el fin de la Guerra de los 10 años. Y el objetivo es que ustedes ejerciten esos contenidos impartidos por sus maestros, de manera que logren explicar las causas del fracaso de la Guerra de los 10 años, su significación histórica, y describir la situación de Cuba al culminar la Guerra de los 10 años. Estos contenidos se encuentran en el libro de texto en los epígrafes 5.9 y 5.10. Observa en la diapositiva, en las páginas del libro de texto que se encuentran las actividades que te vamos a presentar. Como te hacía referencia, son los epígrafes 5.9 y 5.10, que están en las páginas 120 a la 123 y de las páginas 124 a la 127. Te sugerimos que anotes en tu libreta las páginas para que luego puedas ir directo al estudio. No obstante, pudieses buscar en el índice del libro de texto donde pudiesen estar estos contenidos. Pero si los anotas, también tendrías otra forma de hacerlo. Bueno, estos epígrafes atraviesan los siguientes contenidos. Primero, la situación que atravesaba la revolución hacia 1877, el Pacto del Zanjón, los datos biográficos de Antonio Maceo y Grajales, su actuación en la protesta de Baraguá, la significación histórica de la Guerra de los 10 años y la situación económica, social y política en que quedó Cuba al terminar la guerra. Después que leas detenidamente el epígrafe de manera total y después por partes, estarás en condiciones de responder las actividades que te presentamos a continuación y que debes ir tomando nota para que te vayas preparando. Bueno, la actividad 1, que está en las páginas 57 y 58, dice: encierra en un círculo la causa fundamental que llevó al fracaso de la Guerra de los 10 años. Y se presentan varias opciones para que de ellas encierres en un círculo la causa fundamental. Escuchen: la falta de apoyo del exterior, la falta de unidad de los cubanos, la campaña pacificadora de Arsenio Martínez Campos y el fracaso de la invasión a Occidente. Después que hayas leído, estarás en condiciones de encerrar en un círculo certeramente la causa fundamental que llevó al fracaso de la Guerra de los 10 años. Y dice el inciso A: señala ejemplos de cómo se manifestó. Bueno, cuando ustedes hagan ese análisis,
pueden pensar por qué en nuestros días los cubanos debemos mantenernos unidos y que esta unidad es la que siempre nos va a llevar al triunfo. Y por eso es que mantenemos nuestra revolución victoriosa. Vamos entonces a leer la otra actividad que te sugerimos, que es la actividad 2 de la página 60. Y dice, completa el siguiente cuadro relacionado con la situación de Cuba después de la guerra, teniendo en cuenta lo planteado en tu libro de texto. Cuando ustedes logren leer cómo había quedado nuestro país en ambas regiones, pudieran estar completando ese cuadro y les quedaría bien claro la situación en que quedó nuestra economía, en que quedó la parte política y la situación social de nuestro país. Pero también te vamos a sugerir otra actividad muy importante. Fíjense, vamos a leerla. Redacta un párrafo donde expliques la significación histórica de la Guerra de los 10 años. Fíjense, están redactando un párrafo. Es un tipo de texto donde ustedes deben explicar, pero ya ustedes están en condiciones que para ofrecer la explicación pueden ir dando argumentos, ideas, razones, poner ejemplos, por qué van a decir que es así. Esto es fundamental en los textos. Si no logras redactar el párrafo correctamente, puedes releer el texto para que puedas, como te expliqué, exponer razones, dar algunos ejemplos, dar algunas ideas, argumentar. Y de esta manera podrás explicar la significación histórica de esta guerra. Bueno, es muy importante que los hechos que estudiaste durante la guerra y durante toda la etapa de la historia que antecedió y la que va a suceder sean ubicados en la línea del tiempo. Y vamos a ver, estamos en el fin de la Guerra de los 10 años, que aconteció en 1878. De esta manera, puedes ubicar también el resto de los hechos y eso te va a servir de base para que puedas en algún momento ordenar cronológicamente los hechos o elaborar una tabla cronológica con la fecha en que ocurrieron los hechos y las personalidades que se destacaron en ellos. Una habilidad muy importante que comienzas a desarrollar en nuestra asignatura. Pero solamente debes saber ubicar la fecha en que ocurrieron los hechos. Claro que no. También debes ubicar en el mapa el lugar donde se desarrollaron estas acciones. Y no debieras dejar de ubicar lugares como el ingenio de Majagua, donde está ubicado, el Zanjón, Baraguá, Bayamo, Baire, Guáimaro, Minas, Las Clavellinas, Manicaragua, La Habana, donde ocurrió ese hecho triste del que hablamos en la parte inicial. O sea, que cuando ubicas en el mapa, estás bien claro del lugar donde ocurrieron y pudieras estar ubicado dónde o en qué parte del país se encuentran, ya sea en la parte occidental, en la parte central o en la parte oriental. Conocimientos que enriquecerás también en 6º grado en la asignatura Geografía de Cuba, que te va a complementar esta parte
y las características físico-geográficas de alguno de estos paisajes y también te ayudarán a comprender mejor cuando llegues allá por qué estos hechos pudieron acontecer de una forma o de otra. Fíjate, esto es algo que no debes olvidar. A ustedes, familiares, padres, hermanos o los que acompañen a los niños, pueden estar en condiciones de ayudarlos y comprobar si realizaron las actividades correctamente. ¿De qué manera? Observando si sus hijos leyeron los epígrafes, si los comentaron, si van entendiendo el mensaje y realizan las actividades correctamente. Ustedes también pudieran consultar el libro de texto, un material importante que les permite saber hasta dónde sus niños tienen que aprender. Esto es algo que debemos tener en cuenta. Pero solamente estos materiales servirán para conocer los hechos a los que hemos hecho referencia. También disponemos de otros materiales que le pueden servir para afianzar los contenidos de los que hemos hablado. Y a continuación le presentamos un resumen de estos contenidos que no deben olvidar y que van a ir ejercitando durante la semana. Como pueden apreciar, se trata de las causas del fracaso de la Guerra de los 10 años. La situación de Cuba al culminar esta guerra y la significación histórica de la Guerra de los 10 años. Ya estás claro de qué contenido estás ejercitando, pero también disponemos de otros medios que se encuentran a tu alcance en las escuelas primarias y que desde cursos anteriores hemos propiciado que los copien. Y son medios audiovisuales. Tal vez todos no han tenido la posibilidad o no lo han hecho, pero consideramos que a partir de la explicación que le vamos a ofrecer, se motiven a hacerlo y los que ya disponen de ello los utilicen. Los software permiten en la interacción profundizar en los contenidos, porque sabemos que nuestros niños, fundamentalmente estos de 5º grado, que son ustedes, jugando aprenden mejor. Y les vamos a presentar uno de ellos, que pertenece a la colección Multisaber. Estamos hablando del software Nuestra Historia. Software que tiene varios módulos: narraciones, ejercicios, fuentes, biblioteca, el registro del maestro y el registro del alumno. Pero si vamos al módulo narraciones, encontraremos temas relacionados con cada una de las temáticas de la Guerra de los 10 años, desde el alzamiento del 10 de octubre en Demajagua hasta el fin de la misma, que son los contenidos que hemos abordado en el día de hoy. Pero vamos a profundizar en otro módulo, que es el módulo ejercicios. Existen preguntas interactivas que te permiten, después de responderla, poder establecer tus propias conclusiones. Y si te equivocas, puedes también rectificar. Estás jugando y estás aprendiendo. Fíjense cómo estas preguntas son sugerentes. Por ejemplo, la pregunta número 34 está relacionada con los hombres de la Guerra de los 10 años. ¿Y a qué hombre se podrá referir la pregunta número 34? Bueno, te podrá venir a la mente Carlos Manuel de Céspedes, te podrá venir a la mente Antonio Maceo y Grajales, pero también Ignacio Agramonte Loinás o Máximo Gómez. Fíjense, hay otras preguntas relacionadas con el nacimiento de nuestro himno nacional.
también lo estudiaste. Y hay una ciudad insigne en nuestro país donde se llevó a cabo, de la cual están orgullosos todos los cubanos y fundamentalmente los que allí viven. ¿De qué ciudad estaremos hablando? Lo refiere la pregunta del software educativo, la ciudad de Bayamo. Otras preguntas relacionadas con el grito de independencia, aspectos de la primera Constitución en la Asamblea de Guaymaro, la crueldad del gobierno español, la rendición de las armas cubanas y la bandera de la dignidad. Todos estos contenidos los puedes encontrar en preguntas interactivas en este software, pero también disponemos de otros materiales como la colección Historia Patria. En la colección Historia Patria se realiza una visita guiada por los hechos más importantes de esta guerra y puedes ir entrando en alguno de ellos, profundizando en su contenido, familiarizándote con anécdotas que te permitan establecer mejor representaciones históricas de los mismos. Si tienes la posibilidad de consultar a internet, conéctate con el portal Cuba Educa. Esperamos que las orientaciones de la semana te sirvan para su estudio. Y terminamos con una interrogante. Fíjense, analicen antes de responder. ¿Los patriotas cubanos después del fin de la guerra de los 10 años quedarían con los brazos cruzados? La respuesta a esa interrogante la tendremos la próxima semana, que los esperamos y les damos las gracias por habernos permitido entrar en sus hogares. Muchas gracias a todos y nos vemos en el próximo encuentro.